correctamente, confirmen por favor. Per favor. Buenas noches, profesor. Profesor, buenas noches. Sí, se le escucha. Ok. Buenas noches, Vamos. profesor. Buenas noches. Buenas Les habla el noches. profesor de historia. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Antes de empezar, a ver, ustedes saben que normalmente cuando yo hago clases yo avanzo fuerte. Tengo opciones para ustedes, ¿ya? Pueden escoger cualquier tema que ustedes quieran de historia del Perú. Puede ser, que es lo que viene más. Me imagino que con el profesor Víctor hacen historia universal. O podemos hacer también lo que estoy haciendo o he hecho ahora en la tarde con los chicos de sociales, que he avanzado los últimos presidentes, ¿no? Desde el caso de ¿cómo se llama? Hemos avanzado, los ultimitos hemos avanzado desde PPK, he avanzado PPK, Vizcarra, Merino y Sagasti. O si quieren elegir un gobierno anterior a ellos, puede ser, qué sé yo, Ollantumala, qué sé yo, Toledo, cualquiera, Fujimori, no sé. Les dejo a criterio de ustedes en este momento, porque la finalidad de mi presencia acá es ayudarlos a ustedes, ¿ok? Les doy un minuto para que decidan eso, chicos, mientras yo voy a hacer pitch, ya, al toque un minuto. Pasar el juego al toque, ahí dejas otras cosas. En cambio, cuando Ya, ahora sí. A ver, señorita Claritza, diga usted. Ya bajó la mano, Claritza. Ya, chicos, ¿qué quieren hacer? ¿Presidentes, los últimos presidentes o fujimorismo? No sé, depende de ustedes. Fujimorismo son temas que vienen bastante, ya, viene bastante, ¿no? Todo lo que es el proceso del fujimorismo. ¿Qué dicen ustedes? Digan ahora, chicos, el toque, tengo un minuto para empezar ya. Fujimorismo. ¿Quieren hacer fujimorir? Ya. Fuji. Ok. Pero sí. Fuji. Ok, ya, ok, dicen la década perdida. Bueno, si hago Fujimori, voy a demorar toda la hora haciendo Fujimori. Es un tema que viene en los exámenes, casi siempre viene en los exámenes de admisión. Y ya en otra oportunidad, cuando hagamos, si quieren, hacemos en todo caso los últimos presidentes, Odebrecht, por ejemplo, que es lo último que vino en este examen que hubo en el CETRE. Estamos de acuerdo, entonces avanzamos Fujimori, ya que nadie se ha manifestado y solamente han hablado los primeros compañeros sobre Fujimorismo. Avancemos Fujimori. ¿Estamos de acuerdo en eso, chicos? ¿Sí? Por lo menos quiero escuchar un par de sís. ¿Sí? Ya voy a ayudar con terrorismo. Sí, Les voy a profesor. ayudar con terrorismo. Sí, profesor. Perfecto. Avancemos entonces. Voy a compartir mi pantalla, amiguitos. Ok. Ok. ¿Se aprecia mi pantalla, por favor? Confirmen. Sí, Para los que no profe. me conocen, mi nombre es... Profesor. Y para los que no me conocen, mientras tanto, ya me presento. Yo para los que no me conocen, debido a que yo no les enseño en la mañana. El que les habla es el profesor Elvis Condori Ramos. Les enseño el curso de cómo se llama, enseño el curso de historia. ¿Cómo se llama, chicos? Nada más, enseño historia y nada más. Eso es todo lo que tengo que decir, no tengo que decir más cosas. Vamos a avanzar entonces, Fujimorato. Fujimorismo. Ok. Su compañera me preguntó sobre terrorismo también, creo, ¿no? Stephanie dice, el terrorismo, profesor, el terrorismo. Ok. No voy a explicarte todo porque solamente hablando de ese tema, pues me demoro una hora. Y el seminario pues sirve para eso, ¿no? Evidentemente, ¿no? Para tratar de darte temas puntuales, ¿ok? Como tenemos todavía cierto tiempo, entonces espero que te ayude bastante esto. Ya. Muy bien, se aprecia, ¿no? Mi pantalla. Nuevamente, chicos, disculpen la inseguridad porque a veces me sabe fallar de repente el internet o qué sé yo. ¿Se puede apreciar, no? ¿Sí? Chicos, ¿sí? Sí, profe. Ok, avancemos. Sí, profe. Lo que está acá en pantalla, yo no te voy a explicar. Pues me demoraría una hora.
Pero producto de que su compañera me dijo, profesor, terrorismo, Miguel Guzmán, ¿no? Que está ahí fuerte. Voy a hablar rápidamente de esto. Simplemente, ni siquiera es más necesito explicarte tanto, porque solamente tú viendo vas a entender, ¿no? Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta previa antes de empezar. ¿Qué pasa si te digo las víctimas de la Universidad Nacional del Centro del Perú fueron provocadas por parte de esas desapariciones por parte del Estado o por parte de los movimientos subversivos? ¿Qué dicen ustedes? Respondan, ¿ah? De esa manera yo sé si sabemos algo o no. Normal, equivócate lo que quieras, no hay problema. ¿Por parte del Estado o por parte Del Claro, Estado. ¿en qué gobierno ¿Del van a preguntar Estado? el examen? ¿En qué gobierno van a preguntar el examen? Muy bien, correcto. Muy bien, señorita. Y en el caso de Uchurajay, ¿en qué gobierno se dio? Los casos o atentados contra personas en Uchurajay, ¿en qué año se dio? Perdón, ¿en qué año? No el año. ¿En qué presidente? ¿En qué presidente? ¿Qué gobierno? Perdón. Alan García. Vamos a ver, recuerda lo que están respondiendo. Muy bien, muy bien. Pues, recuerden lo que están respondiendo. Vamos a ver si realmente era Alan García. Lo dudo. ¿Ah? A ver, si te pregunto las muertes en donde, ¿cómo se llama? En Cayara, fueron en el gobierno de Cayara, vamos, Cayara. Muy bien. Ok, ya, no hay problema. Ya más o menos sé cómo están. Siguiente pregunta. Ya, vamos de frente, ya al punto. Ya, ahora sí, chicos, concéntrense. No te voy a explicar mucho porque esto como digo, es bastante para mí. Ok, pero voy a hacer solamente mira, cada línea del tiempo que tú ves acá es porque ahí se ha producido el hecho. ¿Estamos? O sea, si te he colocado acá, segunda, por ejemplo, o primera, es porque se habrá realizado en Alan García, ¿no? Está a la altura por algo. Estas diapositivas yo no me las he descargado de internet, yo misma las he hecho. ¿Estamos de acuerdo? Empecemos. Existen dos movimientos subversivos, ¿ya? El Sendero Luminoso, o más conocido como Partido Comunista y Sendero Luminoso, el otro se llama el MRTA, que significa Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ¿ok? Nunca te olvides que en qué gobierno aparece, en el segundo gobierno de Belaúnde Terry. ¿Estamos de acuerdo? No te olvides, ¿ah? En el primer gobierno de Belaúnde Terry, a veces te pueden confundir. ¿Aparecieron movimientos? Sí, pero no subversivos, movimientos guerrilleros. Y esos movimientos guerrilleros aparecen por influencia de la Revolución Cubana. No te olvides, ¿ah? El poeta joven llamado Javier Eraud, peruano, ¿no? Fue uno de los cabecillas de esos movimientos guerrilleros, sí. Porque, ejemplo, Javier Eraud había viajado a Cuba y en Cuba había recibido instrucción, ¿no? de esa revolución. En Cuba, profesor, ¿a qué me refiero con la revolución cubana? Me refiero a la llegada del poder de Fidel Castro, por ejemplo, bajo la influencia, por ejemplo, de Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, por ejemplo, que hicieron una revolución en Cuba. Que muchas veces Cuba invitaba a pensadores o intelectuales para que vayan a Cuba, entre comillas, a prepararse, ¿no? Intelectualmente, pero en realidad iban todos estos pensadores para nutrirse de las ideas revolucionarias que se pretendían instaurar en donde, en el Perú. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que en el primer gobierno de Belaúnde aparece en los movimientos guerrilleros de influencia de la Revolución Cubana. Y en el segundo gobierno de Belaúnde, no te vas a confundir, aparecen movimientos subversivos. Una cosa es hablar de movimientos guerrilleros y otra cosa muy diferente hablar de movimientos subversivos. ¿Ok? Entonces nunca te olvides, ¿eh? Segundo de Belaúnde, no más decir primero. No sé que saben, te pongan primero de Belaúnde y tú me pongas verdadero. Ahí sí, yo te busco y te doy tu manazo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces de estos dos, te hago una pregunta secas. Entiendo que ya por lo menos sabes esos temas. ¿Cuál de los dos movimientos es el más radical? ¿El Sendero o el MRTA? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el más radical? ¿Mm? Sendero Luminoso. Sendero. Sendero. Claro, ¿la Sendero. ideología de estos señores eran latinoamericanos o era una ideología internacional radical? Internacional. Claro, Internacional. Internacionales. Internacional. eran maoístas, leninistas, ¿no? Muy bien, claro. Max, ¿Por qué se Max. maoísta? Por Mao, Mao Zedong, Mao Zedong. Mao Zedong, no, Mao Zedong, no, leninista, Lenin, no, Marx, Carlos Marx, no. En cambio, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, desde el nombre propio ya te das cuenta, ¿no? Tupac Amaru, te das cuenta que es un movimiento más latinoamericano y propio. ¿Estamos de acuerdo? Que promovía la justicia popular, ¿no? De alguna manera pretendió llegar al poder, ¿no? Pero dentro de los dos, pues el que tiene un pensamiento no latinoamericano ni peruano, pues es el Sendero Luminoso. Claro que pretendió instaurar, pues, ¿cómo se llama? Sus ideas a través de la sangre, ¿no? En fin, no entro en detalles. ¿En qué año aparece el Sendero Luminoso? En el año de 1980 y el MRT en el año de 1984. Comprueba entonces que aparece pues en el gobierno de Belaúnde. Belaúnde gobierna del 80 al 85. O sea, más o menos acá aparece el MRT
En el 80 aparece Sendero Luminoso. El primer manifiesto que tiene Sendero Luminoso fueron las elecciones municipales que se realizaron en ese gobierno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde? En la zona, ¿dónde aparece Sendero Luminoso? En Chuschi. Repite conmigo, se llama Chuschi. Hablen, ¿cómo se llama? Chuschi. ¿En dónde queda Chuschi? Chuschi. ¿Dónde queda Chuschi? En Ayacucho. Hablen. Ayacucho. Y el MRTA aparece en Juanjuy. A ver, repiten, ¿no? Jujuy. Juanjuy. Hablen, ¿cómo se llama? Juanpi. Juanjuy. ¿Qué está diciendo? O sea, Juanjuy, no. Juanjuy. Ya está muy bien, por fin alguien. Juanjuy, muy bien. ¿Dónde queda en Juanjuy? ¿Dónde queda Juanjuy? ¿En dónde queda Juanjuy? ¿Dónde queda Juanjuy? Juanjuy, ¿dónde queda, chicos? La señorita que está diciendo Juanjuy. Queda en San Martín, hablen. ¿Dónde queda Juanjuy? San Martín. ¿Qué en estos casos de Sendero Luminoso? Queman unas ánforas, ¿eh? Quemaron unas ánforas. Y claro que los periódicos no le dieron tanta importancia, ¿no? Dijeron, pues, que un grupo de borrachos habían provocado un incidente, ¿no? En donde en Ayacucho, en Chuchi, quemando las ánforas de las locaciones y pretendieron quemar el local de votación, ¿no? Así salieron los periódicos. Pero en realidad, por lo que no sabían, pues, que no era un grupo de borrachos, sino que era el primer manifiesto de Sendero Luminoso en sus acciones. Nunca te olvides que cuál era la forma de ataque de estos movimientos subversivos, en especial el Sendero Luminoso, es primero ir al campo y después ir a donde la ciudad. Vamos, dos momentos. Primer momento, atacar el campo. Segundo momento, atacar la ciudad. Pregunta examen, ¿en qué gobierno aparecen los movimientos subversivos en la ciudad? ¿En el gobierno de Fujimori o en el gobierno de Alan García Pérez? ¿Qué dicen ustedes? Alan García. Alan García. Yo te voy a enseñar a solamente tú mires y aprendes. ¿A comienzos o a finales de su gobierno? ¿Qué dicen ustedes? Al final. Claro, por algo le he puesto acá, ¿no? Finales. ¿Qué pasa si yo te pregunto, ¿y en qué gobierno ese terrorismo se acentúa en la ciudad? O sea, se hace más fuerte, se expande más en la ciudad, más fuerte. ¿En el de Alan o en el de Fujimori? Claro, con los famosos, ¿qué cosa? Coches dinamita. Muy bien, correcto, muy bien. Las matanzas, las que provocan Sendero Luminoso, estamos acá. Yo no te voy a contar eso. ¿Ya? Bueno, no tengo tiempo mucho. Sendero Luminoso, Lucanamarca. ¿Cuántos muertos? 69. Y la masacre de Uchirajay, ¿cuántos muertos? 9. Pregunta de examen. ¿En qué gobierno? Esto pregunté hace un momento. ¿Uchirajay o Uchiracay? ¿En qué gobierno fue? ¿Alan García o Belaunde? Ahora sí, respóndanme. ¿En qué gobierno? Belaunde. Ok, perfecto. Muy bien, qué rico eso. Continuamos. Finalizando el gobierno de Alan García, pues se fuga quién este señor. ¿Este señor quién es? ¿El profesor Elvis Condori o Víctor Polay Campos? Víctor. Al Víctor Rodríguez dicen por ahí. No, el profito no. Víctor Polay Campos, ¿no? ¿Líder de dónde? ¿De qué? Del MRTA. Dicen que incluso Alan García dice que sabía de esta fuga, ¿no? Se hicieron un túnel, ¿no? De más de 200 metros, ¿no? Dicen algunos 300, otros 250 metros. Del penal Caso se fugó. Dice que Alan García pues sabía. La verdad no nos importa esos detalles, ¿no? Que se fugó, se acabó. Muy bien. De ahí que produce que el movimiento subversivo se van acentuando en las ciudades, en donde principalmente, por ejemplo, en las zonas de Lima, pero en las zonas que es fácilmente adoctrinar a la población. Tú sabes que en las zonas, en los pueblos jóvenes, ¿no? La mayor parte de gente que se encuentra no tiene una vida profesional, ¿no? Generalmente, te digo, ¿no? Se dedican al trabajo, ¿no? Cotidiano, que su trabajo cotidiano, por ejemplo, es, ¿no? Ser albañiles, algunos que son mineros, qué sé yo. Entonces, como no hay una buena educación en esos sectores, normalmente, fácilmente es que esta gente ingrese a esos lugares, se vuelvan dirigentes de esos pueblos jóvenes y convenzan a la población o inicien un proceso de adoctrinamiento. Por esa razón sale una señora, una morenita llamada María Elena Moyano, conocida como la Madre Coraje, la cual le hace ¿cómo se llama? Un enfrentamiento directo, ¿no? De cómo los movimientos subversivos estaban apareciendo en los pueblos jóvenes, ¿ok? Al final le terminan matando a esa mujer, ¿no? Evidentemente. Claro, y es por eso que se inició un plan para luchar contra el terrorismo que está dejando cochebombas en Canal 2, en el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Hay cantidad de muertos que producen esos cochebombas. Entonces, por esa razón, había la famosa DINCOTE, ¿estamos de acuerdo? Así se llama, DINCOTE, ¿ya? DINCOTE, repite conmigo, ¿cómo se llama? DINCOTE, ¿cómo se llama? Hablen, ¿cómo se llama? DINCOTE. Un compañero me preguntó de ustedes, no de ustedes, de sociales, me preguntó, profesor, yo sé que es DIRCOTE, es lo mismo, o le llamas Dirección Nacional Dirección Nacional contra el Terrorismo o Dirección o División Nacional contra el Terrorismo. Es la misma tontera. DINCOTE o DIRCOTE es la misma tontera.
Ellos que habían tenido, habían creado dentro de ellos una fuerza especial que se llama el famoso GEIN. ¿Qué es el GEIN? El Grupo Especial de Inteligencia Nacional. Ellos que habían llegado a entender a los movimientos subversivos y se habían dado cuenta que el Sendero Luminoso no tenía una gran estructura, que todos los miembros de ese Sendero Luminoso dependían fuertemente de ese líder llamado Abimael Guzmán. Por eso que dijeron, si capturamos a la cabeza, ya desestructuramos el Sendero Luminoso. Y efectivamente, en el año de 1992 capturan a Abimael Guzmán, no te voy a hablar de este detalle, tampoco me importa mucho, y recapturaron en ese mismo año también a Víctor Polay Campos. ¿Ok? Capturado su líder, fue un show esto, en realidad, ¿no? Hay gente que sigue pensando, como siempre digo, ¿no? Sigue pensando que Fujimori derrotó el terrorismo cuando no ha sido realmente eso. En su gobierno sí se derrotó, que eso es otra cosa. ¿Ok? Pero, ¿cómo se llama? Captura de él, un show se hizo, ¿no? Como siempre digo, ¿no? ¿Cómo es posible que pongan esas ropas a alguien que nunca en su vida, o un preso en el Perú, por ejemplo, no tiene esa forma de vestimenta, ¿no? Tú vas a visitar a tus compañeros que están de colegio, que están en su caballo, ¿no? ¿Acaso están vestidos a rayas? Estas ni ropa tienen tus compañeros, ¿sí? En cambio, a él le pusieron ropa a rayas, un showzazo, en fin. Es cierto lo que el grupo de inteligencia de Hein había logrado, porque cuando capturan a Biden en el Sendero Luminoso, su actuar cesó. Eso no significa que desapareció, pero cesó, ¿no? De lo fuerte que era en el gobierno de Fujimori. Pero lo que ellos no sabían, que el MRT no tenía la misma estructura, porque cuando recapturan a Víctor Pole Campos, al toque inmediatamente tuvo otras cabezas que le cede. Sendero Luminoso no hace actuaciones, ¿no? Como lo que hizo en este tiempo, ¿no? Fuertes, ¿no? Cochebombas ya no ya. Con esa captura quedarían ahí, ¿no? Sus actuaciones, pero el MRTA no, en el año 96, por eso que te he puesto, mira, Fujimori del 90 al 2000, el medio es del primer gobierno del 95 y del 95 al 2000. En el segundo gobierno de Fujimori, por eso que estamos a esa altura, ¿qué ocurre? Se va a dar la famosa toma de la embajada de ¿qué? De Japón, ¿estamos de acuerdo? Donde evidentemente destaca un líder de ese movimiento, que ya no es Víctor Pol Campos, ya tenía un reemplazo ya. Es este señor que está sacando, posando. Estas son fotos reales, chicos. No es que el profe lo han editado, no. Son fotos reales. Es el que lo reemplaza, pues va a ser el famoso Néstor Serpa Cartolini, cuyo nombre era conocido como el nombre de camarada Evaristo. Él va a tomar la embajada de Japón. Yo en ese entonces tenía más o menos 6 añitos. Yo nací en el 90 más o menos. ¿Ya? Y justo estuvieron pues rehenes dentro de ellos, incluso el presidente anterior, ¿no? ¿Cómo se llama? Sagasti estuvo como rehén acá, Tudela también, ¿no? Este vicepresidente Fujimori estuvo como rehén, ¿cómo se llama? En esa toma de la embajada de Japón. Meses después, yo me acuerdo que cuando estaba mirando me parecía espectacular, ¿no? Como a todo niño, ¿no? Le gusta la guerra, ¿no? Ah, la sangre, ¿no? Bueno, en esa inocencia, ¿no? Ojalá que se enfrenten, decía yo, ¿no? Y al final, pues en el 97 se libera a los rehenes de la Embajada de Japón, ¿no? Con la famosa operación. ¿Cómo se llama la operación, chicos? Operación Chavín de qué. Chavín de ¿Chavín de qué? Guantar. Chavín de Chavín de Guantar. Guantar. ¿Por qué le llamaron Chavín de Guantar a esta operación? ¿Quién me dice? ¿Por qué le llamaron la operación Chavín de Guantar? A ver. ¿Por qué? Llamaron Chavín de Guantar, ¿sabes por qué, chicos? Porque hicieron, igual que la cultura Chavín, en sus templos tenían pasajes subterráneos. De la misma manera, pues hicieron pasajes subterráneos acá, ¿no? Rápidamente que ¿cómo se llama? El servicio de inteligencia sabía dónde estaban ubicados los terroristas, cuál era su rutina diaria, sabían que cuando jugaban pelota, porque estos jugaban pelota, ¿no? Y quienes avisaban todo ello, pues los mismos rehenes, porque algunos de esos rehenes leían Biblias que había sido entregado en ese entonces era, si no me equivoco, como el señor Juan Luis Cipriani, que era el, ¿cómo se llama?, intermediario entre los terroristas y el Estado. Él llevaba un poco de comida para ellos, así ingresar comida, logró hacer liberar a algunos rehenes, pero dejaba pues Biblias que contenían pues chips pequeños que, ¿cómo se llama?, o cámaras pequeñísimas. De ese momento pues era última tecnología, ¿no? Hoy en día pues no es nada sorprendente. Entonces llegaron a formar una estructura base de cómo iban a atacar. Entonces, por debajo de ellos estaban, ¿cómo se llama?, haciendo subterráneos, donde ya sabían, ¿no?, en qué lugar estaba, ¿cómo se llama?, uno de los miembros resguardando a la gente, colocaban pues bombas debajo y así, ¿no? Fue interesante eso, ¿no? Me quedo con la anécdota que Vladimiro Montesinos dijo, ya estando preso, ¿no? Comenta de que por esos días cuando se hizo ¿cómo se llama?, el rescate, cuando estaban haciendo los túneles, ¿no?, donde iban a poner las explosiones y donde iban a ingresar las fuerzas para rescatar a los rehenes, dicen que había una casa de una señora, porque dice que han tenido que alquilar todas las casas alrededor de la embajada.
Les cortaron a ellos, obviamente, la luz, ¿no? Y colocaron parlantes para hacer bulla mientras que se hacían los túneles, ¿no? Ok, al estilo Chevy, ¿no? Dice que había una casa estratégica para la realización de esa operación y dice que había una señora que era única prácticamente y que no quería alquilar su casa, ¿no? El Estado no lo quería arrendar, pero ella no quería. Era una viejita terca, pues, ¿sabes? ¿No? A veces son las mayorcitas, las abuelas un poco tercas. Y no querían alquilar, ni siquiera tenía familiares, nada. Dice que Vladimir mandó a sus fuerzas especiales, a sus comandos, entraron a su casa y así, literal, la pepean a la abuelita, la pepearon y se la llevaron. Así lo tuvieron la abuelita y usaron su casa para hacer la operación. Al final, pues la operación fue exitosa, se liberó a los rehenes y obviamente que ninguno de estos miembros resultó vivo. Todos fueron muertos. A pesar de que las investigaciones posteriores a esto llegaron a determinar que algunos de estos terroristas se habían rendido, arrojado sus armas y se habían puesto en posición de súplica para que no los maten. Pero obviamente la misión en ese día era que no haya ningún sobreviviente. ¿Y por qué te comento esto? Porque los familiares de estos señores han recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le han ganado un juicio al Perú porque el Estado ha violado derechos humanos, ¿no? El derecho a la vida, por ejemplo. O sea, le ha ganado al Perú, aunque no lo creas, y se ha ordenado incluso que el Estado indemnice a los familiares de estos por haber provocado muertes. Tú dices, pero profe, son asesinos, son gente que no merece ni siquiera piedad. Efectivamente, pues tal vez algunos tendrán ese pensamiento, pero hay que reconocer algo, pues no, que existen derechos humanos. Y por más cruel que haya sido esta persona merece, en base a sus derechos humanos, yo no te digo que es mi opinión, pero que en base a esos derechos humanos estas personas requieren por lo menos ser procesados, así también en cadena perpetua, pero que se debe respetar por lo menos ese derecho fundamental llamado el derecho a la vida. Y el Perú no puede, ¿cómo se llama?, realizar ejecuciones extrajudiciales, como lo que aplicó, por más terroristas que sean, por más delincuente que sean. ¿No? Algunos dirán, pues por dentro, ¿no? Lamentablemente, pero es así, pues, porque el Perú está dentro de ¿cómo se llama?, la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, entonces no puede aplicar ni siquiera la pena de muerte, chicos, por más que esté instituida en la Constitución, no se puede. Es más, ¿por qué? Porque el Perú ha firmado la Convención de San José de Costa Rica, ¿no? El Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Americana de Derechos Humanos impiden al Estado peruano hacer leyes, por ejemplo, donde se elimine a una persona, ¿no?, por algún delito. O sea, no existe pena de muerte, no va a haber pena de muerte en el Perú, mientras que el Perú esté adherido a esos convenios, a esos pactos, ¿no?, de respeto de derechos humanos. En fin, ok. Ahora, pasado todo esto, esta ola, en el gobierno transitorio de Valentín Paniagua se formó una comisión que se conoce como la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿ya? Quien dirige esta comisión en un primer momento fue Salomón Lerner Febres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué se formó esta comisión? Para saber la verdad de todas las muertes que hubo desde el 80 hasta el año 2000. En esos 20 años, ¿quién había matado? ¿Y en qué magnitud habían matado? Porque se decía que las Fuerzas Armadas también habían matado. En realidad, pues, se hace, ¿cómo se llama?, esas investigaciones y los resultados se van a dar en el 2003. Resultados en el cual las víctimas llegaron a un número de 69.280 muertos, o sea, casi 70.000 muertos, chicos, en esos 20 años por la ola del terrorismo. Y lo increíble es que el 54%, mira, era del Partido Comunista Sendero Luminoso, ojo, pero el segundo puesto en muertes, ¿quién crees que fue, amigos míos? ¿El Sendero Luminoso o las Fuerzas Armadas? Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas que su obligación era protegerlos, ¿no? Pero que sin embargo, chicos, provocaron muertes también, mataron. Y muchas de esas muertes fueron muertes, ¿cómo te puedo decir?, de personas que ni siquiera eran terroristas, personas inocentes. Hay harto para comentarte, pero bueno, no tengo el tiempo adecuado para explicarte tampoco. Ahora, ¿cuáles son, pues, profesor, esas muertes que provocan las Fuerzas Armadas? Hay masacres. Y todas las que estás viendo acá son las que se provocan. Profesor, ¿cómo se llaman esas fuerzas que mataron a personas, incluso terroristas e inocentes? Se llaman comandos paramilitares. El comando paramilitar Grupo Colina va a ser creado en el gobierno de Alberto Fujimori. Ahí está Grupo Colina. Y el comando paramilitar Rodrigo Franco va a ser creado por el gobierno de Alan García Pérez. Esos son comandos paramilitares cuyo objetivo era buscar núcleos o centros de, ¿cómo se llama?, de terroristas, o sea, núcleos subversivos, y sin no apresarlos, sino matarlos, así extrajudicialmente. Sin ir a un proceso debido, pues matarlos. No capturarlos, la misión era matarlos.
Y en esa acción, pues ellos cometieron algunos excesos, matando gente. ¿Cuáles son las matanzas que se provocaron, por ejemplo? Las matanzas en la comarca, ¿ya? Uno. Los penales del Frontón, por ejemplo, allá en el Perú, por ejemplo, antes había un penal, entre comillas, de máxima seguridad, llamado los penales del Frontón, ¿no? Frente a Lima hay una isla que se llama la isla de San Lorenzo y ahí había ¿cómo se llama? Una prisión, se llamaba, ¿cómo se llama? El Frontón. Dice que los movimientos subversivos habían incluso llegado a los penales. Esas ideas habían llegado a los penales y ya sabes, ¿no? Ellos hicieron motines en los penales. Alan García tuvo que mandar a ¿cómo se llama? Un grupo especial, ¿no? Un grupo especial militar. Tiene un nombre. A las personas, ¿no? No son anfibios, pero miembros de ese grupo especial, que son algunos de la Marina, ingresaron pues a esos penales y los mataron a todos, ¿no? Esto fue una matanza, chicos. No es una exageración, pero hubo 300 muertos de reos en ese penal, en el Frontón. ¿Estamos de acuerdo? Y las otras muertes que provoca el Estado también son en Cayara, por ejemplo. Bueno, es la que te pregunté hace un momento y algunos no me respondieron. La comarca, los penales, el Frontón, Cayara, es en el gobierno de Alan García Pérez. ¿Provocadas por quién? Por el Estado. ¿Cómo se llama el comando paramilitar? Rodrigo Franco. Así de simple. Y en el tiempo de Fujimori también hubo matanzas por este grupo Colina. ¿En dónde? En Barrios Altos, en La Cantuta y en la Universidad Nacional del Centro de Perú, que queda en Huancayo. Son las que comete el mismo Estado. Los más sonados fueron estos tres de acá. Por eso que incluso los familiares de estos jóvenes que eran estudiantes e incluso profesores habían desaparecido, profesores, ¿sabes? Para que te des cuenta, y estudiantes universitarios que habían desaparecido, ¿no? ¿Cómo se llama? Familiares recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y cuando recurrieron, pues la Corte Interamericana va a sancionar al Perú. ¿Y por qué lo sanciona el Perú? ¿Por qué no lo sancionó a Fujimori? Porque en el derecho internacional, chicos, no se puede sancionar personas, solamente se puede sancionar estados. Y la Corte Interamericana sancionó al Perú. ¿Por qué? Porque posteriormente de estos acontecimientos, ¿qué es lo que ocurre? Ya el Perú no encuentra responsables directos sobre esas matanzas. Pues la Corte dijo, oye, Perú, mira, se han violado derechos humanos y sin embargo no se encontró responsable, y lo sancionaron. Claro que el Perú encontró no responsables directos, sino indirectos, como el caso de Fujimori, el que prácticamente fue la cabeza de cómo se llama, de toda esta masacre. Por eso que cuando tú escuchas Fujimori fue indultado en el gobierno de PPK, pero posteriormente en el gobierno de Vizcarra, ese indulto fue anulado. El indulto de Alberto Fujimori fue anulado. ¿Por qué? Porque el indulto que existe en el Perú se llama indulto humanitario. Y las razones para poder indultar humanitariamente son, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad terminal. El Estado dice, no, tú que ya estás a punto de morir, tienes una enfermedad terminal, pues el Estado es humanitario y te va a dar la libertad para que tus últimos días, pues no, tus últimos días de vida, pues la pases en libertad, ¿no? El Estado es humanitario, dice. Por eso existe el indulto humanitario. Y Alberto Fujimori ahora, ¿cómo se llama? Alberto Fujimori no se le puede indultar. ¿Por qué? Porque ese señor ha cometido delitos de violación de derechos humanos. O sea, va contra la misma naturaleza del indulto. Por eso que cuando PPK indulta a Fujimori, la Corte Interamericana se introduce y le dice, oye, Perú, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué tienes en la cabeza, Perú? O sea, ¿cómo vas a indultarme a una persona que ha violado derechos humanos? Lo vas a indultar por razón humanitaria. Eso es contraproducente. La naturaleza humanitaria se pierde cuando una persona pues, ha cometido delitos, mejor entender, contra la, ¿cómo se llama? Vida, por ejemplo, ¿no? O sea, con una persona que ha cometido delitos de violación de derechos humanos. Por eso que ese indulto ha sido anulado. Por eso que antes de que, ¿cómo se llama? Antes de que ¿cómo se llama? Sea mayor el problema con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Poder Judicial peruano, ¿qué dijo? Anulado, o mejor entender, el indulto, no por ser indulto a Fujimori. Es más, copió en esa sentencia el Poder Judicial ¿cómo se llama? La consulta que la misma Corte Interamericana había dado en razón a este caso. Así de simple. Lo que tú tienes en pantalla es un resumen rápido. Cuando yo te pregunto, profesor, a comarca, aquí en Alan García, ¿cómo se llama comando paramilitar Rodrigo Franco? Uchurajay, Lucanamarca, ya, esos son por el movimiento subversivo, Sendero Luminoso. Y eso es lo que tú tienes que tener enfrente. Hasta acá, ¿se está entendiendo o no se está entendiendo, chicos? Por favor. Yo se lo explico en más de una hora, chicos, todo este tema. ¿Se entiende o hay problemas, chicos? Confírmenme. Yuhu. Todo claro. Espero que sí. Claro, profesor. Espero que sí. Estoy haciendo el esfuerzo que se pueda.
Ahora sí, hablemos del gobierno. No voy a entrar en detalles de cómo ganó, ¿no? Pues son cosas, pues, que creo que ustedes saben, ¿no? Sí, voy a ser más puntual, ¿ok? Oye, cuando Alberto Fujimori llega al poder, nunca te olvides el lema, nunca te olvides que los lemas siempre saben venir en los exámenes, ¿ah? Mira, tecnología, honradez, mira, honradez, ¿ah? Se Fujimori la muerte, esa. Tecnología, honradez y trabajo. El señor Alberto Fujimori. No solamente fueron sus lemas. Simple, cumple con el Perú pagando tus impuestos nos ayudan. No te puedes negar. Son frases que se repetían constantemente en avisos comerciales que el Estado pues, pasaba por los canales de mayor importancia en el Perú. Y precisamente por qué pedía, ¿no? ¿Por qué quería generar ingresos? Porque precisamente un presidente anterior a él llamado el señor Alan García Pérez, chibolo que está acá todo chibolero, que había provocado un caos tremendo en el Perú, generando una hiperinflación. Este señor que está acá se llama Belaúnde Terry. Estamos de acuerdo, este es el segundo gobierno de Belaúnde. Y el señor que está acá se llama Alan García Pérez. Los dos arruinaron el Perú a nivel económico, sí. Fernando Belaúnde Terry nos llevó a una inflación. Pero para agravar la situación, Alan García nos llevó a una hiperinflación. Cuando tú escuches de inflación, es Belaúnde. Cuando escuches tú de hiperinflación, es de Alan García. Imagínate, y con esto siempre, si me da la gana a mí, y me meto en economía. ¿No? Profesor, ¿por qué se va a meter en economía? Nunca te olvides y por qué, como estoy hablando de inflación, yo sigo viendo y escuchando a veces que la gente piensa que la inflación es mala. Y yo te voy a decir algo, la inflación no es mala. La inflación es mala cuando la tasa de inflación es alta. Colócate, si tú no me crees, coloca más tarde cuando termine la clase, ponga ahí la inflación en Japón, la inflación en China. La inflación, profesor, es un instrumento que sirve para contrarrestar la deflación. No entiendo. Cuando tú escuchas de inflación, ¿la inflación qué es? Dicen, ¿no? Los profesores. No. La inflación es el aumento de qué? Es el aumento de qué hablan ustedes que saben economía. Inflación es el aumento de qué? Precios. Y cuando los precios, claro, cuando los precios aumentan, la capacidad adquisitiva de quién, del, ¿cómo se llama?, del ciudadano, disminuye. ¿A quién afecta entonces la inflación? Al consumidor, porque el consumidor con ese dinero no puede comprar mucho ahora porque los precios de los bienes o de los servicios han aumentado. Entonces, cuando te pregunten en un examen de economía, te pregunten en una inflación, el perjudicado, el consumidor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en una deflación, que es lo contrario, evidentemente tú sabes que los precios aumentan o disminuyen. ¿Qué dicen? Los precios de los bienes, productos aumentan. Disminuyen. Ahora, el problema, ahora yo te puedo decir que en una deflación, ¿la deflación perjudica o beneficia al consumidor? ¿A quién perjudica o lo beneficia? La deflación. Pero esta deflación en grandes tasas de porcentaje, ¿a quién puede perjudicar? No al consumidor, sino al que produce los bienes, al productor. Porque el productor puede que el bien se disminuya o hay una gran deflación que puede ser tan baja que puede afectar incluso el costo del producto. El productor fregado. Cuando existe eso, ustedes saben que el Estado puede regular la economía. El Banco Central de Reserva es una institución del Estado que ingresa y regula la economía. Imagínense que hay una deflación, entonces, ¿qué tiene que hacer cómo se llama, el Estado a través del Banco Central? De subir la tasa de inflación para contrarrestar esa deflación y así no perjudicar al productor. Por eso que quiero que entiendas que la inflación no es siempre mala. La inflación es mala siempre cuando la tasa es alta. Por eso que la mayor parte de los países en el mundo, incluso países muy desarrollados, siempre mantienen una tasa de un 2 a un 3%. ¿Estamos de acuerdo? Pero el problema es que en el gobierno de Belaúnde la tasa de inflación estaba en miles. A su madre, profesor, grave, grave. Ajá. Pero en el gobierno de Alan García la tasa de inflación estaba por encima de los 2 millones. ¿Entiendes a qué me estoy refiriendo? Inflación. ¿Y esto, señor, sería inflación o hiperinflación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué sería? Hiperinflación. Qué tristeza mi Perucito, mi Perú. Qué tristeza. Cuando termine este gobierno, se va, señor. Se va porque sabía que iba a pasar, pues obviamente iba a haber problemas por violación de derechos humanos. Pero como es un vivo, pues y representa siempre la impunidad, fugo. Muy bien. Regresemos acá. Regresamos a Fujimori. Y en ese contexto, Fujimori recibe el Perú en una hiperinflación. Alan García Pérez le había sacado el dedo al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional.
todo eso provocó una gran crisis económica en Perú. La salida de esa crisis, de esa hiperinflación, pues, ¿cuál era? El rival del señor Fujimori, ¿quién fue? El premio Nobel arequipeño, ¿cómo se llama? Mario Vargas. Llosa Vargas. Mario Vargas Llosa, ok. Ese señor Mario Vargas Llosa era, ¿cómo se llama? Había postulado junto con él, ¿no? No voy a entrar en detalles, no nos importa, voy a ir a hacerlo puntual. El problema es que Mario Vargas Llosa perdió las elecciones por decir la verdad. Y como a tu persona, ¿no? O como al Perú, incluso a ustedes, chicos, como siempre digo, ¿no? Te gusta que te mientan, ¿no? Tu flaca, por ejemplo, te miente, ¿no? Te quiere y no te quieres, ¿no? Y tú dices, ay, sí, me quiere, mi amor. Y no, pero al final, pues, cachitos y cachitos tienes en la cabeza. Y lo mismo, pues, a veces es el peruano. ¿Por qué? Porque al peruano le mintieron, pues. Este señor no iba a ganar. ¿Eh? Él dice, voy a aprovechar la crisis de los partidos tradicionales. ¿Por qué? Porque Belaúnde, que hemos visto hace un momento de la inflación, es de la Acción Popular, partido tradicional. Y Alan García, que nos llevó a la hiperinflación fregado del Perú, pues es del APRA. Son partidos tradicionales. Y él se presenta como el nuevo, ¿no? Él dijo, pues voy a aprovechar la crisis de esos partidos que nos llevaron a la bancarrota y se vende, ¿no? Como un nuevo gobierno, ¿no? Lejos de esos partidos tradicionales, ¿no? Y contra Mario Vargas Llosa, en el cual, pues, ¿cómo se llama Mario Vargas Llosa? Un candidato serio, pues le dijo a la población que la única forma de salir de esa hiperinflación era reinsertándonos en el mercado internacional, uno, y dos, haciendo ¿cómo se llama? Un reajuste económico. Ese reajuste económico implicaba realizar un shock, ¿ya? Cuando hablo de shock, tienes que entender algo. Hay más shock, pero te hablo de dos. Hay un shock que se llama el shock de precios y el shock de tipo de cambio. ¿Estamos de acuerdo? El que duele más, ¿ya? Profesor, es el shock de precios. El que va a doler menos se llama el shock de tipo de cambio, pero se duda sobre sus resultados, pero es menos lesivo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que dice Mario Vargas Llosa? Le preguntan, señor Vargas Llosa, ¿usted va a, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Aplicar el shock? Entonces él dice, sí, voy a aplicar el shock. Él dice, cualquier economista básico, cualquier profesional que tenga conocimientos básicos, sabe que la única forma de salir de una crisis económica de este tipo es a través de un shock, dice él. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, ¿por qué no recurre a qué te va a prestar? Pues nadie te iba a prestar en ese tiempo porque, por culpa de Alan García, porque rompió dejó de pagar la deuda externa, disminuye ciertos pagos, aparte de eso le ha sacado el dedo. O sea, se han mechado con todos los que dan respaldo económico. ¿Quién le iba a prestar el Perú? Nadie. Fue legado. Entonces, como no hay una medida, la única salida pues es el shock. Entonces, y el shock que iba a aplicar Vargas Llosa era el shock de tipo de cambio. ¿Estamos? En economía, de repente tu profe te va a explicar un poquito eso. Pero el más gravoso de estos shocks es el shock de precios. ¿Qué es un shock de precios? Tú tienes el valor de un bien, ¿estamos de acuerdo? Pero ese valor del bien puedes gravarlo. Ya, el precio ya no va a ser altísimo, ¿no? ¿Estamos? Pero ese gravamen que se hace a un bien no es por una inflación, ¿no? Que a veces se ve en el mercado, es simplemente porque el Estado va a gravarlo así. ¿Para qué? Para que al final todo el monto, esta parte gravada, sirva para compensar la crisis económica. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que, sin mentirte, cuando salió el ministro de Fujimori, pues el valor, por ejemplo, el valor, por ejemplo, de la gasolina, que digamos el día de hoy equivale a unos 60 soles, un ejemplo, mañana puede valer a 600 soles para arriba. ¿Y qué, profesor? Pero, ¿y ese gravamen para dónde? Para compensar la crisis económica. Ese shock se llama shock de precios. El pan que puede costar 10 céntimos hoy, mañana puede costar 2 soles, 3 soles hasta la unidad, no lo sabemos. Pero eso se llama shock de precios, no shock de tipo de cambio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando le preguntaron, oye, Fujimori, ¿no? ¿Usted va a aplicar el shock? Él le miente, pues. Le dice, no. Vamos a aplicar otra medida alternativa para esta crisis, ¿no? De la hiperinflación de Alan García. Le mintió y la gente creyó en él. ¿Estamos de acuerdo? Y como sabía que Vargas Llosa iba a aplicar el shock, la gente a veces es así. Le pones una palabra en la gente se asusta, ¿no? Y empieza a radicalizar. Shock. Entonces todos pensaban que el shock que iba a aplicar este señor era el shock de precios, cuando lo que iba a aplicar Mario Vargas Llosa era el shock de tipo de cambio. Al final, Pierre Llosa gana Fujimori. Y cuando gana Fujimori, amiguito pregunta,
¿qué crees que es lo que hizo Alberto Fujimori cuando llegó al poder? ¿Aplicó o no aplicó el shock? Aplicó su shock. Claro, aplicó el shock más doloroso, ese que va hasta adentro, el shock de precios. Imagínate, ¿no? Y obviamente, ¿quién la va a pagar? La población va a pagar la crisis económica que dejó Alan García Pérez. ¿Dolió? Sí dolió. Precisamente yo en el 90 había nacido, así que no he sentido nada. Pero pregúntale a tu papá, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu abuelito, ¿cómo fue el paquetazo? ¿Cuánto dolió? ¿Ya? Imagínense. En fin, terrorismo ya te he explicado, así es que no te voy a explicar del terrorismo. Voy a irme de frente al gobierno de, ¿cómo se llama?, de Fujimori. Tengo 17 minutos para acabar, espero que me sirva. Ahora présteme atención, ¿ah? Ojo, présteme atención bien acá, porque esta primera parte es la que se van a preguntar en los exámenes iniciales. En el año de 1990, Fujimori gana las elecciones. Al final yo te voy a preguntar, espero terminar 3 minutos antes, por lo menos el segundo gobierno a la que sigue. En el año de 1990, Alberto Fujimori gana las elecciones. Inmediatamente agarra su avión, y se va para los Estados Unidos, precisamente para Washington. En Washington se va a reunir con los representantes de quién, de los más poderosos. El Banco Mundial, uno graba, Banco Mundial, 1. 2, el Fondo Monetario Internacional. Sabrás qué es el Fondo Monetario Internacional, importante, lo vas a hablar en economía, incluso en historia universal. 3, el BID, la banca. ¿Qué es BID? ¿Qué me dice? Banca Interamericana de Desarrollo. Desarrollo. Grábeme porque esto es muy poderoso lo que está acá en la pantalla. ¿Cuál era la misión? Fujimori la tiene clara. La única forma de salir de todo esto es reinsertándonos en el mercado internacional, sí. Y pedir perdón, entre comillas, te lo digo, ¿no? O sea, decir, oye, Banco Mundial, Alan García le sacó el dedo, ¿no? A ustedes. Pues yo quiero regresar, estar con ustedes, no respaldados por ustedes. Por eso que cuando se reunían en el Consejo de Washington, estos miembros representantes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del BID le dicen, ahí está bien Fujimori, pero tienes que liberalizar fuertemente tu economía si quieres retornar al mercado internacional a nivel económico. Es más, te voy a nombrar asesores si quieres. Y le recomienda asesores a Fujimori para que cuando llegue al poder y ya esté juramentado, pues este señor implante toda esa reforma que él quería hacer. Cuando Fujimori llega al poder, escúchame, va a presentar problemas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué problemas tiene que afrontar? 3 primero. El narcotráfico, primer problema. El terrorismo, ya que hemos hablado un poco, se asienta fuertemente el terrorismo. Y tercero, y lo más latente, el problema económico de la hiperinflación de Alan García Pérez. Pregunta, ¿se luchó contra el terrorismo? Sí. ¿Se luchó contra la hiperinflación? También. Alberto Fujimori, en ese gobierno no se pudo contra qué, contra el terrorismo, no se pudo contra la hiperinflación o contra el narcotráfico. ¿Qué dicen ustedes? ¿Con cuál no pudo? Narcotráfico. Hasta el día de hoy no se ha podido estar contra ellos todavía. Ahora pregunta, ¿qué es lo primero que va a afrontar este gobierno? ¿Terrorismo o el ámbito del problema económico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo primero que va a afrontar él? Problema económico. Entonces, lo que hace él dijo, como hay una hiperinflación, tengo que llevar al Perú a una estabilidad económica. Para eso, él dice, para llegar a una estabilidad económica, tengo que seguir lo que está en Latinoamérica. En Latinoamérica, la mayor parte de los países seguían el neoliberalismo y el Perú tenía que seguir ello. Pero para permitir el neoliberalismo en el Perú, este señor tenía que aplicar unas reformas estructurales en el Estado. De otra manera, ese neoliberalismo no podía ingresar. Y te comento algo, la constitución que regía en el Perú no era la del 93 porque ni existía esa constitución, era la del 79. Y esa constitución del 79, de alguna manera u otra, impedía que haya una reforma estructural en el Estado. Entonces, como hay una constitución que lo impide, la única forma de promover el neoliberalismo en el Perú, pues haciendo leyes. ¿Y quién hace las leyes? El Congreso de la República. Ahora vas a entender. Entonces él dice, pues para lograr una estabilidad económica, tengo que hacer una reforma estructural en el Estado. Él presenta una carta de intención para buscar la reinserción del Perú en el mercado internacional. ¿Cómo se llama el plan para reinsertarnos? Se llama el Plan Brady. ¿Estamos de acuerdo? Y el Perú ha manifestado ya a los organismos internacionales, no a nivel económico, que quiere regresar al mercado internacional. Su primer gobierno de Fujimori del 90 al 95 tiene 2 momentos bien marcados. El primer momento ya te he hablado de él, se llama el Fujichojo. Lo primero que hace Fujimori, ya, la medida inmediata,
es establecer el Fujishoku, el shock de precios. ¿Le dolió al Perú? Pues obviamente que sí le va a doler. Y el segundo momento, él dijo, ya tengo el Fujishoku, con esto estoy frenando de alguna manera u otra la hiperinflación, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya, y incluso él dijo todavía acá, vamos a quitar los subsidios, ¿ah? Imagínate, Alan García dio subsidios. ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, que ahora el precio del gas ha disminuido, sí o no? ¿No? Hoy día está viendo algunas noticias que el gas ha disminuido. ¿Sabes por qué disminuye? Porque el Estado interviene y subsidia para que ese precio sea menor, ¿no? en el mercado. De esa manera interviene el Estado. En ese momento, antes de él, Alan García había dado subsidios para que no le afecte mucho, o cómo se llama, al consumidor, ¿no? El aumento de los precios, ¿no? De la hiperinflación. Pero Fujimori agarró y ¿qué crees que hizo? Quitó los subsidios. ¿Para qué? Para que los bienes regresen a su valor real. No le importó un pepino la población, obviamente. No, tal vez no había otra salida, chicos, pero era una medida fuerte, pero que chicos, pues, que ha tenido que afrontar la sociedad en aquel entonces. Fue fuerte, chicos, no fue cualquier cosa. Entonces, el primer momento ya está. Y en el segundo momento es aplicar la reforma neoliberal para facilitar el neoliberalismo ingresa al Perú. Hay que atraer inversionistas, dice, no. El problema es que, te cuento un poquito, el problema es que en ese momento Fujimori, como no debió ganar las elecciones, pero ganó, el Congreso, el poder legislativo, ya, el Fujimori no tenía mayoría. Y ese poder legislativo era mayoría, por ejemplo, del partido de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? El Frente Democrático Nacional tenía una mayoría en el Parlamento. Y había una lucha de poderes de Estado. Cuenta la historia, no cuenta la historia, es algo que pasó. Alberto Fujimori le pidió al Poder Legislativo facultades legislativas. ¿Qué es eso, profesor? Cívica básica. ¿Quién da ley? El Poder Legislativo. Tú te preguntas, pero profe, ¿el presidente puede dar ley o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede dar una ley o no? Porque la facultad de dar leyes le pertenece estrictamente al Congreso. Pero la respuesta es que un presidente puede dar algunas leyes. Algunas leyes. ¿Cómo? Pidiéndole permiso al Congreso, mejor entender, para dar leyes en ciertas materias. Como el presidente da decretos, esos decretos, ¿cómo se llaman? Se llaman decretos legis. ¿Decretos qué? Legis, hablen, completen, decretos legis. Entonces, entiende esto, amiguito. Un presidente que no da ley, obviamente no da, pero con permiso del Congreso puede emitir decretos legislativos. No en cualquier caso, solo en algunos casos el presidente puede dar una especie de normas parecidos a las leyes, pero con permiso del Congreso. El Congreso pues va a votar y está bien, te damos esa facultad para que emitas leyes en ciertas materias. Pero ¿tú crees que ese Congreso opositor le dio, ¿cómo se llama? ¿Le dio el permiso o el poder al presidente o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le dio o no le dio? No le dio. Entonces hubo una pugna, claro, hubo una pugna entre poderes. Tanto así, por ejemplo, como el Congreso de Ley, a veces la ley tiene que ser observada por el presidente. Y el presidente lo observa y tiene 15 días para solucionar. Fujimori se las vengó también. Agarró 15 proyectos de ley, autógrafas de la ley, las observó. Y así vino entre el Poder Legislativo y el Poder Legislativo. Fujimori no es tonto. Él dijo, la única forma de establecer esa reforma estructural, ya que no me permiten dar leyes para facilitar eso, porque la Constitución no me lo va a permitir. Entonces él dice, ¿qué hago? Tengo que dominar este poder del Estado. Y nunca te olvides que siempre el Fujimorismo ha querido controlar el otro poder del Estado. Y lo logró, ¿por qué? Porque el 5 de abril del 92, ¿qué hizo Fujimori? ¿Se disolvió o se dio un golpe? ¿Qué dicen ustedes? Autogolpe. Claro, se dio un golpe a sí mismo, no un autogolpe. Un autogolpe al Congreso. Nunca me vas a comparar pues al gobierno de Vizcarra cuando disuelve el Congreso con lo que hizo Fujimori. Fujimori dio un golpe de Estado, él no disolvió constitucionalmente, no respetó para nada la Constitución. ¿Y qué hace Alberto Fujimori? Da el autogolpe el 5 de abril de 1992, tengo 9 minutos, ojalá que pueda terminar. Y se bajó el Congreso. ¿Con apoyo de quién? De la Policía Nacional y del Ejército. Él dijo, mi gobierno va a ser el gobierno de emergencia y de reconstrucción nacional, dice él. Ahora, el problema estaba que todo esto que estaba ocurriendo en el Perú, no hay Congreso. ¿No va a entender? Evidentemente hace que la OEA reaccione. Le dice, oye Fujimori, ¿qué estás haciendo? ¿Así quieres reinsertarte en el mercado internacional?
si tú mismo estás violando tu propia constitución y dándote un golpe de Estado, ¿no? Entonces, por presión de la OEA, ya, Fujimori no le queda otra cosa que si quiere cumplir con el lineamiento, porque donde existe un gobierno dictatorial, las inversiones no ingresan. No hay seguridad jurídica para un inversionista. Sabe que ese país puede romper las normas, entonces no le conviene. Fujimori entiende eso y por presión de la OEA, ¿qué dice él? Puede convocar un Congreso Constituyente Democrático. ¿Para qué? Para dar constituyente, para dar una constitución y obviamente que Fujimori, en su gobierno, perdón, va a darse la constitución del 93. Constitución que a diferencia del 79, esa constitución del 79 fue debatida, chicos, en el Perú. Esa constitución del 79 se reunieron, ¿cómo se llama? Confederaciones de trabajadores, sindicatos, discutieron así en semanas, meses, fueron discutiendo los artículos del contenido de esa constitución. Pero esta constitución del 93, ¿tú crees que fue discutida? No, esta fue impuesto a patadas aquí al Perú. Y te hago una cosa, te hago una pregunta. ¿Esa constitución beneficiaba o no beneficiaba el neoliberalismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Beneficiaba o no? Claro, pues. Sí. Porque Fujimori quería eso desde el comienzo, quería dar leyes, porque la constitución ahora ya tiene una constitución que avale esas reformas neoliberales. Y precisamente se aplica el neoliberalismo en el Perú. Y ese neoliberalismo tenía puntos. Primero, liberalizar el mercado. El Estado peruano no puede participar y generar competencia a los inversionistas que van a venir. Hasta el día de hoy sigue eso, sí. Dos, promover la inversión, atraer, ¿no? Favorece esa constitución más a las empresas o a los grandes grupos empresariales. Tres, el proceso de privatización. El 70% de las empresas nacionalizadas, incluso en el tiempo de Juan Velasco, fueron privatizadas en este tiempo. La pregunta es, tal vez no hubo otra alternativa, amiguitos. Tal vez era la solución, tal vez, a esa crisis económica. Tal vez sí, pero el problema es que estos contratos fueron tan lesivos para los intereses peruanos que fueron contratos que le hicieron daño al Perú. Esos contratos no fueron ni siquiera bien negociados. Ejemplo de eso, Telefónica del Perú. ¿Cuántas empresas vendieron? El 70% de las empresas del Perú se vendieron en ese tiempo. Casualmente, los ingresos eran 9.000 millones, pero solamente dice que entraron a las arcas del Estado 6.000 millones. La pregunta es, ¿dónde están los 3.000 millones de las privatizaciones? Se desaparecieron. Es un ejemplo de las privatizaciones que fueron mal hechas y que fueron mal negociadas en los contratos. Pero tal vez, como dicen otros, justifican, dicen, pues, no había otra salida. Sí, tal vez no había otra salida, pero, pues, por lo menos, pues, negocia bien los contratos. Ahora se despide la burocracia, había muchos trabajadores de la UNDTR y había contratado mucha gente. En este tiempo se despide. Y se reducen los beneficios. Esto duele, porque al reducir los beneficios laborales, te voy a decir algo, el Estado se negó a, por ejemplo, aumentar la remuneración mínima vital. ¿Tú crees que el Estado peruano iba a aumentar la remuneración? Nada. Los sueldos quedaron totalmente congelados. Y es más, el Estado fomenta, por ejemplo, la creación de trabajo momentáneo sin beneficios. Un ejemplo de eso, que ya desapareció este año y ojalá que pregunten en el examen de admisión. Yo me encantaría que pregunten sobre el CAS. El CAS, el Contrato Administrativo de Servicios, es un régimen especial a nivel laboral que permite que las empresas puedan contratar trabajadores con beneficios laborales cortísimos, en algunos casos sin beneficios laborales incluso, por un periodo de 3 meses. El Estado decía, está bien, que nos contraten, no importa, ¿qué importa si no tienes tantos beneficios laborales? Lo importante es que estés trabajando, decía el Estado, y promovía estos contratos CAS. Pregunta, ¿tú eres para eso? Es positivo, totalmente negativo. ¿Por qué? Porque las empresas muy vivas, ¿qué hacían? Han tenido muchos trabajadores trabajando en años. Cada 3 meses los renuevan. Claro, la empresa se ahorra en pagar beneficios laborales. Y mucha gente que ya debía estar en el largo de esos años como trabajadores estables, no lograron esa estabilidad. ¿Por qué? Por la existencia de estos contratos. ¿Estamos de acuerdo? Al final tengo una pregunta. ¿A quién beneficiaba todo este sistema? ¿Al trabajador amiguito o a los sectores o a los grandes grupos empresariales? ¿A quién beneficiaba, chicos? Claro, a las grandes empresas. Claro, por eso que en este gobierno, mira, con esto termino, se produjo el empobrecimiento del país. Más de la mitad, yo no te estoy diciendo, es una opinión personal, más busquen donde seas, más de la mitad del Perú era pobre. Yo manejo esta cifra. El 52% del Perú era pobre en este gobierno. Los trabajadores no tenían beneficios, el sueldo estaba congelado. Tú sabes que el Estado hoy coloca la remuneración mínima vital y constantemente tiene que aumentarse. El Estado ni siquiera ponía esto. El sueldo está totalmente congelado. Todo para favorecer aquí a las inversiones. Claro que todo inversor dice, oye, vamos al Perú.
El Perú nos favorece, no va a haber competencia, el Estado nos va, y eso permitió, incluso esta liberación del mercado permitió que se haga en el Perú actualmente prácticas monopolísticas. ¿Estamos de acuerdo? Eso ha favorecido, ¿no? Existe en la práctica, sabes que la Constitución prohíbe los monopolios, pero en la práctica existen prácticas monopolísticas, para que veas. Todo eso, vamos al Perú, ahí le hacemos redondos, más, no siquiera vamos a pagar a los trabajadores, no tanto a las planillas. Perú pobre, beneficiado de las grandes empresas. Ajá. ¿Y qué hace el Perú cuando esto termina? Tengo 3 minutos. Recurre al asistencialismo. Y eso es lo peor que puedes dar a un país. Un ejemplo donde el asistencialismo es un fracaso, Venezuela. Venezuela es un país que da asistencialismo a sus personas. Claro, en algunas partes del mundo tal vez funcionará eso, pero fue mal aplicado. Acostumbras a la gente a que el Estado te dé todo. En cambio, el peruano tiene que chambear, a ti nadie te regala nada. Si quieres comprar algo, tienes que trabajar para ello. O sea, tengo que robar. Bueno, y eso es otra cosa. Pero el asistencialismo es negativo. Otra cosa es el asistencialismo humanitario que ocurre en tiempos de emergencia, ¿no? Los bonos que se están dando actualmente, por ejemplo, se llama asistencialismo humanitario. No es porque el Estado sea bonito y te esté dando bonitos porque es bien parte del presidente, no. Porque es una obligación del Estado dar asistencialismo humanitario en tiempos que se necesiten, como por ejemplo emergencia. ¿Ok? Es un derecho humano. Con la olvides, el Estado de BD tiene la obligación de dar las mínimas condiciones de vida a sus habitantes. ¿Ok? Pero una cosa es el asistencialismo humanitario y otra cosa es el asistencialismo propio del Estado como política. Entonces, como el Perú era pobre, ¿qué hace Fujimori? Fácil. Regaló, ¿qué cosa? Ropa a la gente, regaló víveres y no les enseña a trabajar. Lo que tiene que hacer el Estado es hacer políticas para enseñar a la gente a que se gane su sueldo. No. Pero el Estado, ¿qué hacía? Creaba programas PRONAF, FONCODES, y empieza a regalar uniformes, zapatillas, zapatos. ¿Para qué? Para crear populismo político. ¿Y por qué es importante el populismo político? Porque este señor en el 95 quiso qué cosa reelegir, se pregunta. ¿Ganó o no ganó las elecciones en el 95? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ganó o no ganó? Chicos. ¿Ganó? Gana. ¿Te das cuenta que todo estuvo bien pensadito? Gente pobre, le regalamos, me hago popular, postulo nuevamente y gano las elecciones y encima para rematar el conflicto de escenario, porque eso no nos importa. Y ahí gobernaría desde el 95 hasta el 2000. Y hay cosas más poderosas sobre el Fujimori para que se cuenta que es un tema muy amplio. Hasta acá, amiguitos, ¿me he dejado entender o no me he dejado entender? Sí, solo chicos. Sí, espero que sí. Sí, me voy con esto. Claro, pues. Muy bien, espero que sí. Me voy con estas preguntitas, espero que no me falles. Cuando Fujimori, un minuto ya, cuando Fujimori llegó al poder, ¿qué problemas tuvo que afrontar? Díganme ustedes, ahora que ya saben el tema. ¿Qué problemas tuvo que afrontar? Terrorismo, narcotráfico. Muy bien. Terrorismo y narcotráfico. ¿Cuál no pudo? ¿Cuál no pudo? Muy bien. ¿Cuál es lo primero que afrontó él? Hiperinflación. Antes de eso, el señor se va ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A Puno o Washington? Washington. Se reúne con Ok. Muy bien. Estás bien. Si me dominas todo lo que te he explicado de la forma como te he explicado, no va a haber pregunta que no puedas resolver. Chicos, gracias por haberme escuchado. Espero que la clase haya sido útil para ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan una bonita tarde y una bonita semana. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Buenas, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Si más no me falla la memoria, este grupo es grupo 1, grupo 3 y grupo 4, ¿no?